IA generativa y educación. Parte 2. ¿Cómo integrar la IA generativa en tu práctica docente? Autor: Fernando Domenech Betoret. En esta segunda parte pasamos de la teoría a la práctica. Cómo integrar la IA generativa en el trabajo docente, sin perder el foco pedagógico. Antes de empezar este recorrido, te invito a ver los apartados que vamos a tratar en esta segunda parte. 1. El rol del docente en tiempos de IA generativa. 2. ChatGPT en la práctica docente. 3. Gemini con ecosistema Google. 4. Copilot en entornos Microsoft. 5. Diseñar tareas y evaluación IA resistentes y IA integradas. 6. Pautas éticas y normas de centro para docentes. 7. Recomendaciones finales para docentes hispanohablantes. 1. El rol del docente en tiempos de IA generativa. Cada vez que aparece una nueva tecnología educativa, los docentes nos hacemos la misma pregunta: ¿esto va a cambiar mi manera de enseñar? Con la inteligencia artificial generativa, la respuesta es sí, pero no de la forma que muchos temen. Quizá este sea el comienzo de una nueva alfabetización. La alfabetización en inteligencia artificial, que implica entender cómo funciona, cuestionarla y enseñar a usarla de manera consciente y ética. A partir de ahora, el profesorado tiene que saber manejarse en 3 dimensiones nuevas. 1. Como diseñadores. Planificamos tareas que integran la IA de forma pedagógica y no sustituyen el aprendizaje. Por ejemplo, pedir a la IA una propuesta de introducción para un trabajo y que el estudiante tenga que criticarla, mejorarla y justificar sus cambios, en lugar de aceptar el texto tal cual. 2. Como revisores, supervisamos, ajustamos y contextualizamos lo que la IA genera, asegurando rigor y adecuación a nuestra aula. Por ejemplo, revisar un cuestionario creado por la IA para equilibrar el nivel de dificultad o incluir ejemplos cercanos a la experiencia del alumnado. 3. Como mentores, acompañamos a los estudiantes para desarrollar pensamiento crítico, creatividad y responsabilidad digital. El profesorado ayuda a que el alumnado entienda cuándo la IA puede ser un apoyo legítimo y cuándo se convierte en un atajo que empobrece su aprendizaje. Podríamos decir que, si la IA amplía nuestras capacidades técnicas, el docente amplía la comprensión humana. Es decir, la inteligencia artificial puede ampliar de forma notable lo que somos capaces de hacer desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, permite automatizar tareas, generar materiales con rapidez y manejar grandes cantidades de información. El docente, en cambio, amplía sobre todo la comprensión humana, ayuda a interpretar la información, a pensar de manera crítica, a desarrollar criterios propios y a dar sentido a lo que se aprende. En los próximos apartados veremos cómo aplicar esta visión en la práctica, con 3 herramientas al alcance de cualquier profesor o profesora: ChatGPT, Gemini y Copilot, nuestros nuevos aliados en el aula. 2. ChatGPT en la práctica docente. Entre todas las herramientas de inteligencia artificial generativa, ChatGPT es una de las más conocidas y la que más curiosidad ha despertado en el mundo educativo. Su gran virtud es la versatilidad. Puede redactar textos, explicar conceptos, generar ejemplos, construir rúbricas o simular conversaciones y exámenes. Pero su verdadero valor en el aula no está en lo que hace por nosotros, sino en cómo lo usamos como apoyo al aprendizaje. A. Uso para el profesorado. ChatGPT puede ser un gran aliado en el diseño de materiales y actividades, siempre que el docente mantenga el criterio pedagógico y tome las decisiones de fondo. Planificación rápida. Puedes pedirle que diseñe una secuencia didáctica para un tema concreto, ajustada a una etapa educativa. Ejemplo: diseña una secuencia de 3 sesiones sobre el sistema solar para alumnado de primaria, con actividades diferenciadas por nivel. Creación de recursos. Te ayuda a elaborar cuestionarios, textos de lectura, ejemplos de redacción o ejercicios de repaso. Ejemplo: genera un texto breve sobre la fotosíntesis para primero de ESO y añade 5 preguntas de comprensión. Diseño de rúbricas. Genera borradores de criterios de evaluación que luego puedes adaptar y afinar según tus objetivos.
Ejemplo: propón una rúbrica sencilla para evaluar una exposición oral en bachillerato, con 4 niveles de desempeño. Preparación de mensajes y documentos. Elabora borradores de correos a familias, informes o introducciones de proyectos. Ejemplo: redacta un correo respetuoso para informar a las familias de una salida educativa, incluyendo objetivos, fecha y materiales necesarios. B. Uso para el alumnado. ChatGPT también puede ser una herramienta interesante para el alumnado, siempre bajo guía docente y con normas claras. Pueden pedir explicaciones alternativas sobre un tema difícil, adaptadas a su nivel. Ejemplo: explícame la fotosíntesis como si tuviera 12 años y dame después un pequeño cuestionario para comprobar si lo he entendido. Pueden usarlo para revisar la gramática o la estructura de un texto que hayan escrito. Ejemplo: revisa este texto para segundo de ESO, corrige faltas de ortografía y sugiere una versión mejorada, manteniendo mis ideas principales. Pueden formular preguntas sobre contenidos vistos en clase para comprobar su comprensión. Ejemplo: redacta 5 preguntas tipo test sobre la Segunda Guerra Mundial, con 3 opciones cada una, y dime al final cuáles son las respuestas correctas. En todos los casos, el objetivo es que el alumnado use la IA para pensar mejor, no para que la máquina piense por ellos. El punto clave es enseñarlos a usarlo como ayuda para pensar, no para copiar. Una estrategia eficaz es pedirles que muestren los pasos de su interacción con ChatGPT. ¿Qué preguntas formularon? ¿Qué respuestas obtuvieron? ¿Y cómo las modificaron o mejoraron? Así se trabaja el proceso, no solo el producto final. C. Uso combinado. Modelo de diálogo y pensamiento crítico. Hay un uso especialmente rico cuando se combina la acción del profesor con el trabajo activo del alumnado. Se puede usar ChatGPT como modelo de diálogo o de debate, por ejemplo, pidiéndole que adopte distintos puntos de vista sobre un problema social o científico. A partir de ahí, los estudiantes analizan sus respuestas y discuten qué argumentos son sólidos, cuáles son débiles o qué aspectos están mal justificados. De este modo, desarrollan pensamiento crítico y capacidad de argumentación. Al mismo tiempo, es importante recordar que ChatGPT no siempre acierta. A veces se equivoca, inventa información o simplifica en exceso. Precisamente ahí aparece una gran oportunidad educativa. Enseñar al alumnado a verificar, contrastar y mejorar las respuestas de una IA, en lugar de aceptarlas de forma acrítica. En resumen, ChatGPT puede convertirse en un compañero de trabajo tan útil como desafiante. Su impacto dependerá del propósito con que lo usemos. Si lo empleamos con criterio, puede aligerar parte de la carga docente, enriquecer las clases y despertar la curiosidad del alumnado. 3. Gemini con ecosistema Google. Si trabajas en un centro educativo que usa Classroom, Docs, Drive o Slides, Gemini es especialmente interesante porque se integra de forma natural con estas herramientas Google, sin exigir grandes cambios en la rutina. Su fuerza está en que permite generar, adaptar y revisar materiales directamente dentro del entorno que ya utilizas con tu alumnado. A. Uso para el profesorado. Gemini puede ayudarte a preparar materiales y actividades partiendo de las aplicaciones de Google que ya manejas a diario. Diseño rápido de materiales. Puedes generar presentaciones, textos y cuestionarios sin salir de Docs o Slides. Ejemplo: crea una presentación de 5 diapositivas sobre el ciclo del agua para alumnos de secundaria, con un lenguaje sencillo y ejemplos cotidianos. Síntesis de textos extensos. Resume artículos, informes o capítulos largos para extraer ideas clave y preparar lecturas de apoyo o guías de estudio. Ejemplo: resume este artículo en un texto de 200 palabras para cuarto de ESO y añade 5 ideas principales. Generación de actividades a partir de documentos. A partir de un texto alojado en tu Drive, puede proponer preguntas de comprensión, ejercicios de verdadero o falso o actividades de reflexión. Ejemplo: a partir de este documento, crea 10 preguntas de comprensión lectora y 3 preguntas abiertas para debatir en clase. De este modo, Gemini se convierte en un apoyo para ahorrar tiempo
y ajustar mejor los materiales a las necesidades del grupo, manteniendo siempre el criterio pedagógico del docente. B. Uso para el alumnado. Con una buena orientación, el alumnado también puede usar Gemini como apoyo al aprendizaje dentro del entorno Google. Proyectos colaborativos en Classroom. Los estudiantes pueden utilizarlo para buscar ideas, organizar información y redactar borradores de informes o presentaciones en grupo. Ejemplo: ayúdanos a organizar un trabajo sobre el cambio climático en 3 apartados y sugiere un esquema para la presentación. Aprendizaje por indagación. Pueden pedir a Gemini distintos enfoques sobre la misma pregunta y comparar las respuestas, analizando coincidencias y diferencias. Ejemplo: responde a esta pregunta desde el punto de vista científico y desde el punto de vista social. ¿Qué impacto tiene el uso del plástico? Basta. Apoyo en secundaria y universidad. Sirve como ayuda para planificar pequeños proyectos de investigación, estructurar trabajos escritos o generar listas de recursos y subtemas. Ejemplo: propon un índice para un trabajo corto sobre la revolución industrial a nivel de bachillerato. Aquí también conviene insistir en que la herramienta es un apoyo para pensar y organizarse, no un sustituto del esfuerzo personal del alumnado. C. Uso combinado. Criterio, verificación e investigación. El uso más interesante aparece cuando se combina la acción docente con el trabajo crítico del alumnado. El profesorado puede plantear actividades donde Gemini actúa como generador de información, pero el alumnado tiene la tarea de verificar y mejorar lo que produce. Ejemplo: Gemini ha elaborado este resumen sobre la energía nuclear. Comprobad qué datos son correctos, cuáles faltan, y proponed una versión revisada con fuentes confiables. Dado que Gemini puede conectarse a la web y no todo lo que ofrece es exacto ni evaluado, estas actividades son una ocasión ideal para trabajar la verificación de fuentes, el contraste de datos y el citado correcto. Convertir la comprobación de la información en actividad educativa ayuda a desarrollar criterio y hábitos de investigación. En este enfoque, Gemini deja de ser solo un generador de contenidos para convertirse en una herramienta que impulsa el pensamiento crítico, la alfabetización informacional y la mirada pedagógica del docente, que revisa, adapta y mejora lo que la IA ofrece. En definitiva, Gemini puede convertirse en un aliado muy valioso dentro del ecosistema Google, siempre que lo usemos con intención pedagógica y no como un simple generador automático de materiales. Bien integrado en Classroom, Docs o Slides, ayuda a ahorrar tiempo, enriquecer los recursos y abrir nuevas posibilidades de trabajo colaborativo e indagación. El reto, una vez más, no está en todo lo que la herramienta puede producir, sino en cómo aprovechamos lo que genera para desarrollar comprensión, pensamiento crítico y autonomía en el alumnado. 4. Copilot en entornos Microsoft. Si tu centro educativo trabaja con el entorno de Microsoft, Word, PowerPoint, Outlook, Excel o Teams, Copilot es un asistente de inteligencia artificial especialmente útil porque se integra directamente en estos programas. Su gran ventaja es que te ayuda dentro de las herramientas que ya usas a diario, sin tener que abrir nuevas plataformas ni aprender entornos diferentes. A. Uso para el profesorado. Copilot puede facilitar mucho la preparación de materiales, la comunicación y la organización de la información del centro. Redacción de documentos. En Word, puedes partir de una instrucción breve para que genere borradores de guías docentes, unidades didácticas o planes de trabajo. Ejemplo: redacta una introducción para una unidad didáctica sobre el uso responsable de las redes sociales en secundaria. Después, revisas el texto, lo ajustas a tu estilo y añades tu experiencia. Creación de presentaciones. En PowerPoint, es capaz de construir una estructura de presentación a partir de un texto o documento existente. Ejemplo: crea una presentación para familias sobre normas de convivencia en sexto de primaria, con 8 diapositivas y un tono cercano. Obtienes una base editable con títulos, posibles imágenes y notas, que luego afinas. Comunicación profesional. En Outlook, puede redactar correos formales, resumir cadenas de mensajes largas o proponer respuestas con el tono que definas.
Ejemplo: redacta un correo para informar a las familias de una reunión de tutoría grupal, indicando objetivos, fecha, horario y forma de confirmación. Seguimiento y actas. En Teams, puede generar actas de reuniones, listar decisiones y tareas pendientes, o resumir clases grabadas y tutorías en línea, ayudando a no perder información relevante. Para los docentes más orientados a la gestión y el seguimiento del alumnado, Copilot también puede trabajar sobre Excel, creando tablas de asistencia, listas de evaluación continua o gráficos de progreso en segundos a partir de los datos que ya tienes. B. Uso para el alumnado. En aquellos contextos donde el acceso del alumnado esté permitido y bien regulado, Copilot también puede servir como apoyo directo al aprendizaje. Apoyo a la escritura académica. Ayuda a mejorar redacciones, informes y presentaciones, revisando gramática, claridad y estructura, sin sustituir las ideas propias del estudiante. Ejemplo: revisa este texto para un trabajo de bachillerato, corrige errores y sugiere una versión más clara manteniendo mis ideas. Estudio y comprensión de contenidos. Puede resumir apuntes o lecturas, destacar ideas clave y generar preguntas de autoevaluación o guías de estudio. Ejemplo: resume estas notas de clase en un esquema con epígrafes y crea 5 preguntas tipo test para repasar. Organización y gestión del tiempo. Integrado en Outlook y Teams, puede ayudar a ordenar tareas, plazos y recordatorios de trabajos, exámenes o proyectos en grupo. Ejemplo: crea un calendario con las fechas de entrega de estos trabajos y sugiere un plan de estudio semanal. Como con otras herramientas de IA, es importante insistir en que Copilot es una ayuda para pensar mejor y organizarse, no una forma de delegar el trabajo intelectual en la máquina. C. Uso combinado, organización y decisiones educativas. El valor más profundo de Copilot aparece cuando se utiliza como soporte para reorganizar el trabajo docente y fomentar mejores decisiones educativas, implicando también al alumnado. Copilot puede ayudarte a ordenar información dispersa, actas, correos, notas de reuniones y documentos, convirtiéndola en resúmenes claros, listas de acciones o calendarios de tareas. A partir de ahí, el profesorado decide qué es relevante compartir con el grupo y en qué formato trabajarlo. Este uso favorece un cambio de enfoque, menos tiempo en copiar, pegar y dar formato, y más tiempo en pensar qué es importante, cómo comunicarlo y cómo acompañar al alumnado. En otras palabras, menos tareas rutinarias y más decisiones educativas deliberadas. Usado con criterio, Copilot no sustituye el juicio profesional del docente ni el esfuerzo del estudiante. Lo refuerza al quitar peso a la parte más repetitiva y burocrática del trabajo, dejando más espacio para la observación, la retroalimentación y el diálogo pedagógico. En definitiva, Copilot puede convertirse en un apoyo valioso para organizar la información, preparar materiales, gestionar la comunicación y acompañar al estudio en los entornos Microsoft que muchos centros ya utilizan. Bien aprovechado, ayuda a reducir la carga administrativa y a ganar tiempo para lo esencial, diseñar buenas experiencias de aprendizaje y acompañar a cada estudiante. Ahora que hemos explorado estas 3 grandes herramientas, ChatGPT, Gemini y Copilot, llega el momento de abordar una cuestión clave: cómo diseñar tareas y evaluaciones que sigan siendo significativas en una era en la que las máquinas también pueden escribir, analizar y crear. 5. Diseñar tareas y evaluación, IA resistentes e IA integradas. Con la llegada de la inteligencia artificial generativa, muchas tareas tradicionales han dejado de ser tan fiables para evaluar lo que el alumnado sabe hacer. Un ensayo, una redacción o incluso una presentación pueden elaborarse fácilmente con ayuda de una IA, sin que eso garantice aprendizaje profundo. Entonces, la pregunta clave es: ¿cómo asegurarnos de que el alumnado aprende de verdad y no solo delega el trabajo en la máquina? La respuesta pasa por cambiar el enfoque. No se trata de diseñar tareas para pillar al alumno, sino para implicarlo activamente en el proceso. En este contexto, resultan especialmente útiles 2 tipos de tareas que se complementan. A. Tareas IA resistentes y B. Tareas IA integradas. A. Tareas IA resistentes.
Las tareas IA resistentes son aquellas donde el valor del aprendizaje está sobre todo en el proceso o la vivencia, no únicamente en el producto final. Son actividades en las que la IA no puede sustituir la experiencia, la interacción o la explicación personal del estudiante. Algunos ejemplos: debates en clase, donde cada estudiante debe argumentar y responder en tiempo real. Proyectos con defensa oral, en los que expliquen cómo realizaron el trabajo, qué decisiones tomaron y por qué. Actividades prácticas, experimentos, estudios de campo o portafolios que muestren la evolución individual a lo largo del tiempo. Este tipo de tareas hace visible el pensamiento propio del alumno y le da protagonismo frente al texto o resultado que una IA podría generar en su lugar. B. Tareas IA integradas. Por otro lado, las tareas IA integradas asumen la presencia de la inteligencia artificial y la incorporan como parte legítima del proceso de aprendizaje. En lugar de ignorarla o prohibirla sin más, se invita al alumnado a utilizarla de forma crítica y responsable. Por ejemplo, pedir al alumnado que use ChatGPT o Gemini para obtener ideas iniciales y que después analice críticamente esas respuestas. ¿Qué sirve? ¿Qué falta? ¿Qué está sesgado? Diseñar ejercicios donde deban comparar lo que escribe la IA con sus propias conclusiones, señalando coincidencias y discrepancias. Solicitar que documenten los prompts o instrucciones que usaron y expliquen cómo modificaron el resultado para hacerlo más preciso, riguroso o ético. El núcleo está en hacer visible el razonamiento. No basta con entregar un texto bonito. El alumnado debe mostrar cómo pensó, cómo buscó, qué descartó y qué mejoró. De esa manera, la IA se convierte en un andamio para aprender, no en una vía de escape para evitar el esfuerzo. Implicaciones para la evaluación. Si cambian las tareas, también tiene que cambiar la manera de evaluar. Diseñar actividades IA resistentes e IA integradas exige revisar cómo recogemos evidencia de aprendizaje. Algunas estrategias posibles. Rúbricas que valoren no solo el producto final, sino también la reflexión, la revisión y el uso ético de la IA. Diarios o bitácoras de trabajo donde cada estudiante explique cómo ha usado la tecnología a lo largo del proceso. Defensas presenciales, coevaluaciones entre pares y espacios de metacognición que fomenten la transparencia y la autoría. El objetivo no es prohibir la inteligencia artificial, sino enseñar a convivir con ella. Cuando las tareas están bien diseñadas, la IA deja de ser un riesgo y se convierte en una oportunidad para desarrollar pensamiento crítico, conciencia ética y autonomía digital. Y para que todo esto funcione, hace falta un marco común en los centros educativos, normas claras, formación y diálogo compartido. De eso precisamente trata el siguiente apartado: pautas éticas y normas de centro para un uso responsable y educativo de la IA. 6. Pautas éticas y normas de centro para docentes. La inteligencia artificial generativa no solo trae nuevas herramientas, también nos exige nuevas normas y formas de convivencia educativa. Por eso, antes de lanzarnos a usarla, es fundamental acordar criterios éticos comunes en los centros. Esto no busca limitar nuestra creatividad, sino garantizar que el uso de la IA sea justo, transparente y pedagógicamente responsable. Una primera pauta esencial es la claridad. Tanto el profesorado como el alumnado deben saber qué está permitido y qué no. Por ejemplo, en qué tipos de tareas se puede usar ChatGPT o Gemini, cuándo debe citarse su ayuda y en qué casos sería uso indebido. Definir esto desde el inicio evita malentendidos y fomenta una cultura de honestidad académica. La segunda pauta es la transparencia. Cuando un estudiante utilice inteligencia artificial para apoyarse, debe explicarlo con naturalidad, indicando para qué la usó y cómo modificó el resultado. Esto normaliza la herramienta, pero también refuerza la reflexión y la responsabilidad sobre su uso. La tercera pauta es la protección de datos y privacidad. Nunca debemos introducir información personal del alumnado en plataformas externas sin una política clara del centro. Lo ideal es que cada institución determine qué herramientas son seguras y qué tipo de datos pueden compartirse. Esto incluye cuidar textos, fotografías y materiales producidos en clase. Desde la dirección o los equipos psicopedagógicos,
conviene elaborar una política interna de uso de IA, corta y comprensible, que incluya qué herramientas se autorizan, qué finalidades educativas se les dan, cómo se supervisará su aplicación, qué procedimientos seguir si se detecta un uso inapropiado. Así, toda la comunidad, docentes, estudiantes y familias, comparte el mismo marco y se siente partícipe del cambio. También es importante incluir la formación docente dentro de estas políticas. Aprender a usar la IA con sentido no se improvisa. Necesitamos espacios de aprendizaje entre colegas, donde compartir experiencias reales, debatir dilemas éticos y descubrir buenas prácticas. 7. Recomendaciones finales para los docentes. Llegamos al final de este recorrido, y quizá la mejor conclusión sea recordar que la inteligencia artificial generativa no viene a reemplazarnos, sino a ampliar nuestras posibilidades como educadores. La IA puede escribir, resumir o analizar, pero lo que no puede hacer es enseñar con alma. La enseñanza sigue siendo un acto profundamente humano, y por eso lo que marca la diferencia no es la herramienta, sino el propósito con que la usamos. A modo de cierre, te comparto algunas recomendaciones sencillas para seguir avanzando con confianza. Primero, empieza poco a poco. No necesitas dominar todas las herramientas al mismo tiempo. Elige una tarea concreta en la que la IA pueda ayudarte. Por ejemplo, diseñar un cuestionario o generar ideas para una actividad. Y experimenta. Lo importante no es usar mucha IA, sino usarla con sentido. Segundo, mantén la mirada pedagógica. Antes de incorporar una herramienta, pregúntate: ¿mejora la comprensión del alumno? ¿Fomenta su participación? ¿Estimula su pensamiento crítico? Si la respuesta es no, probablemente la IA no sea necesaria en esa actividad. Tercero, comparte tu experiencia con otros docentes. Estamos en un aprendizaje colectivo. Lo que funciona en tu aula puede inspirar a otros, y lo que descubren tus colegas puede ayudarte a ti. Las comunidades educativas que aprenden en grupo son las que mejor integran las innovaciones, sin perder identidad. Cuarto, mantén la ética en el centro. Habla con tu alumnado sobre lo que implica usar IA, los riesgos de los sesgos, la importancia de contrastar fuentes, el valor del esfuerzo personal. Transforma la tecnología en una oportunidad para educar en responsabilidad digital y pensamiento crítico. Y por último, no pierdas la perspectiva humana. La tecnología cambia, pero la esencia de la docencia sigue siendo la misma: motivar, acompañar y dar sentido al aprendizaje. En conclusión, la inteligencia artificial generativa puede ser una aliada maravillosa si la usamos con criterio, empatía y propósito educativo. Frente a la velocidad de los algoritmos, nosotros ofrecemos lo que ninguna máquina puede imitar: la capacidad de educar con sentido humano. Usar IA no significa enseñar menos, sino enseñar de otra manera. Más personalizada, más inclusiva, más consciente. Gracias por acompañarme en estas dos partes dedicadas a IA generativa y educación.